¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a empezar entonces el estudio de la física. En este video vamos a hacer una breve introducción teórica a lo que es el concepto de física, el objeto de su estudio y las distintas ramas en las cuales se divide, ¿verdad? Entonces vamos a tratar siempre de enfocar, digamos, su estudio de una forma práctica, ¿verdad? El por qué, cuál es su objeto, para qué se estudia, qué se ha logrado, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea clara de lo que es esta materia. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de la física, que nos dice que es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales. Hasta ahí vamos a quedarnos un ratito. Ya que nos dice que la física siempre lo que trata es de establecer las leyes para poder explicar los fenómenos naturales. ¿Por qué se produce? Por ejemplo, ¿por qué se produce un rayo? ¿Por qué se producen? Y trata siempre de llegar, digamos, a una respuesta científica, porque las nubes en el cielo se chocan, eso produce la electricidad que se descarga, ¿entienden? Entonces, siempre él va a buscar explicar los fenómenos naturales, como dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, también tratar de predecir por qué se produce un tornado, por ejemplo. Eh, entonces, y ustedes me dicen, ¿y para qué queremos saber las causas que se producen un tornado? Y si podemos predecir cuándo se va a producir un tornado, por ejemplo, podemos avisar ya a la población para que se prepare, para que evacúe el área, para que no haya tantos muertos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el estudio de la física, ¿verdad? Tiene distintas aplicaciones, ¿verdad? Pero siempre que nosotros estemos en el concepto de física, vamos a tratar de ir dando algunas aplicaciones prácticas de la misma. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que es el objeto de estudio de la física. A lo mejor algunas cosas que leyamos van a ser un poquitito repetitivas también, ¿verdad? Entonces, nos dice que el objeto de estudio de la física es el estudio de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, lo que ya estábamos diciendo, ¿verdad? Es una ciencia cuya finalidad es estudiar los componentes de la materia y sus interacciones mutuas para poder explicar las propiedades generales de los cuerpos y de los fenómenos naturales que observamos a nuestro alrededor. O sea que no solamente él va a tratar de explicar los fenómenos naturales, sino que también va a estudiar los componentes de la materia que son los que forman los cuerpos dentro de la naturaleza. Por ejemplo, el agua, el hielo, por qué el agua se evapora, por qué, por ejemplo, llueve. Entonces, ellos tratan de explicar siempre de una forma científica, sí, porque el agua del mar se evapora y ese vapor sube en la atmósfera, por ejemplo, se forma ahí una masa y eso otra vez se va formando como gotas de agua que vuelven a caer nuevamente en la tierra y eso es lo que se llama el ciclo natural del agua que hace millones de años se está dando dentro de la tierra. Entonces, ese tipo de explicaciones siempre es lo que va a ser el objeto de estudio de la física. Entonces, aquí arriba un poquitito nos pasamos esta coma que decía que antes decía que él va a explicar las leyes de los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Eso, a lo mejor la estructura molecular de los cuerpos ya pasa a ser índole de otra ciencia, ¿está bien? Por eso hace esa aclaración allí. Es como si fuera que limita su estudio solamente a los fenómenos naturales y a los componentes de la materia, como dice aquí abajo. ¿Está bien? Solamente referenciar eso porque se me había pasado en el primer momento. ¿Está bien? Entonces podemos estudiar ahora lo que son las ramas de la física, por lo menos las más comunes y las que nosotros vamos a estudiar en este apartado, en estos videos, ¿verdad? Entonces tenemos la primera rama que vamos a citar es la mecánica.
¿Y qué es lo que es la mecánica? Dice, rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con el movimiento de los cuerpos. O sea, la mecánica siempre va a tratar del movimiento de los cuerpos, ¿verdad? ¿Por qué se mueven? ¿Por la acción de una fuerza o por una aceleración? ¿Eh? De manera que cuando estudiamos el movimiento de caída de un cuerpo, el movimiento de los planetas, el choque de dos automóviles, etcétera, estamos hablando de fenómenos mecánicos. Ahí ya da ya ejemplos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo quiero irme a Asunción y quiero saber en cuántas horas voy a llegar. Sé que de aquí a Asunción son, por ejemplo, 320 kilómetros y voy a irme a una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿en cuántas horas voy a llegar? ¿No? Son cosas prácticas, ¿verdad? Para poder, ellos lo que van a ir calculando dentro de la mecánica son las fórmulas que yo debo aplicar para poder calcular en cuánto tiempo yo voy a llegar hasta Asunción, por ejemplo. ¿Mm? Acá también citó el ejemplo de caída libre, ¿verdad? ¿Por qué los cuerpos se caen? ¿Verdad? Esto tiene relación con la fuerza gravitacional establecida por Newton, que fue uno de los más grandes matemáticos y científicos físicos de la historia, ¿verdad? Además, los choques de dos automóviles también, que son ejercicios y problemas típicos de la física, choque elástico, choque inelástico. Siempre que hablemos de movimientos de los cuerpos, entonces vamos a estar hablando dentro de la rama de la mecánica. ¿Está bien? Bueno, vemos la siguiente que nos dice el calor. El calor o termodinámica también se le denomina. Como su nombre lo indica, esta rama de la física estudia los fenómenos térmicos, la variación de la temperatura de un cuerpo, la fusión de un elemento. La función de un elemento, como ustedes saben, es cuando un elemento se derrite, ¿verdad? La dilatación de un cuerpo caliente, por qué se agranda un cuerpo cuando se calienta, etcétera. Son fenómenos que se estudian en esta rama. Por ejemplo, ¿por qué el hielo, cuando se saca de su temperatura donde él se formó, digamos, se derrite? Por el calor, obviamente, que sabemos eso por intuición, ¿verdad? ¿Por qué el hierro se tiene que alzar a una temperatura muy alta para que se pueda derretir? Por ejemplo, el punto de fusión mínimo del hierro es 1280 grados centígrados más o menos, dependiendo también muchas veces de qué materiales más está formado, pueden ser más grados, ¿verdad? Entonces, si yo le preguntara a ustedes de forma empírica por qué el hielo se derrite a una temperatura ambiente y el hierro hay que calentar tanto, y ustedes me van a decir, claro, es obvio porque el hielo es más blando y el hierro es un material, es un mineral más duro. Solamente que la física explica estos fenómenos de una forma científica, siempre va a tratar de explicar, no solamente de forma empírica como nosotros lo podemos hacer. Se entiende, va a explicar por qué esto tiene más átomos, por qué sus átomos están más unidos y ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Eso es lo que quería llegar a explicar, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a la siguiente rama que nos dice la acústica. En esta parte estudiamos las propiedades de las ondas que se propagan en un medio material, por ejemplo, las ondas formadas en una cuerda o en la superficie del agua. Aquí además se estudian los fenómenos audibles o sonoros, porque el sonido no es más que un tipo de onda que se propaga en los medios materiales. O sea, en la acústica también se estudian los sonidos, porque los sonidos, como sabemos, son propagados a través de ondas en el aire, ¿verdad? Por eso hay ondas de radio, ¿verdad? Por eso se inventaron, a partir de estos estudios que se hicieron de la acústica, se pudieron inventar el radio, el teléfono y cosas como esas, ¿verdad? Por eso lo que la física tiene muchas aplicaciones. Todas estas ramas de la física tienen aplicaciones prácticas en distintas disciplinas otra vez, ¿verdad? Entonces, en esta parte de la acústica se estudia lo que son los sonidos que es captado a través del oído por ondas que se propagan en el aire, por ejemplo. Entonces va a estudiar toda la frecuencia de la onda y todo ese tipo de cosas. Y a partir
de esos conocimientos, por ejemplo, tienen aplicaciones en la medicina para que las personas que de nacimiento o por algún otro problema no puedan más escuchar, para que puedan tener aparatos que le hagan escuchar. Tiene aplicaciones en medicina también en la parte de cuando se estudia estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que en muchas disciplinas se aplican las distintas ramas de la física. ¿Está bien? Bueno, entonces creo que por ser este primer video, para no alargar mucho, podemos dejarlo por aquí. Y en el siguiente vamos a estar viendo las demás ramas, y además de hablar del método científico y otras cosas que nos faltan para ir completando la parte teórica y después comenzar a desarrollar los ejercicios. Así que por el momento muchas gracias.